nos conozcan, Comet IT, bueno, es una empresa dedicada a servicios de consultoría y venta de soluciones informáticas con 15 años de presencia en el mercado. Siempre estamos apostando a especializarnos e impulsar soluciones de vanguardia en la industria informática. Bueno, es un hecho que la tecnología avanza rápidamente, ¿no? Las necesidades y demandas de los usuarios van cambiando y los medios de acceso son cada vez más heterogéneos. Esto nos lleva a sistemas de software cada vez más complejos y a una necesidad de las empresas de acelerar la salida y puesta en producción de sus aplicaciones. Pero con el importante desafío de procurar los controles necesarios para reducir al máximo posible el número de errores que podamos llegar a tener y agilizar los tiempos de respuesta. Bueno, estamos hablando de que hay una constante evolución. Esta evolución nos presenta entornos muy dinámicos y genera una disrupción eventualmente. Hoy en día nos encontramos en una situación en la que hasta inclusive la cultura de las organizaciones se ve afectada y se tiene que poder adaptar para poder afrontar estos nuevos desafíos, con lo cual el enfoque tradicional de tener áreas especializadas que trabajan enfocadas en sus nichos y sectores específicos, como la de operaciones de IT y desarrollo, hoy se ve la necesidad de tener que combinarse y cooperar en los proyectos, ya que si bien siempre un sector necesita del otro, hoy necesitan trabajar juntos para optimizar, agilizar, desarrollar mecanismos que permitan integrar soluciones que les automaticen procesos tradicionales, como sea el testing de código, el pasaje a producción, control de versiones, etcétera, a la vez de poder brindar seguridad y propiedad conjunta sobre los mismos. Lógicamente, el objetivo y resultado fundamental para el negocio es la optimización de tiempos y procesos con la consiguiente reducción de OPEX, ¿no? El gasto operativo. Muy bien, el cambio está presente y en Comet IT somos conscientes de ello. Por eso hemos decidido comenzar esta alianza con Red Hat, ya que OpenShift es una solución que justamente apunta hacia esto que estoy mencionando, integrándose con tecnologías líderes en el mercado como Docker, Kubernetes, Jenkins, entre otras, brindando los mecanismos necesarios para acompañar este cambio cultural que mencioné anteriormente. Así que bueno, muy bien. Para la idea de Comet es poder acompañar a las empresas en este proceso de cambio, acercándole este tipo de soluciones que ayuden a evolucionar a los departamentos de IT y desarrollo, brindándoles asesoramiento de confianza a su vez. Bueno, ahora estamos por empezar. Sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida a este webinar de OpenShift y bueno, le cedo la palabra a Jerónimo. Damián, gracias por invitarnos a participar de este webinar. La idea de esta charla es contarles cuál es la estrategia de DevOps y microservicios de Red Hat a través de nuestra plataforma OpenShift. Y voy a empezar contando cómo fue evolucionando IT en los últimos años. Hace más o menos 10 años, la forma de trabajo era trabajar en cascada, donde venía negocio, le pedía a IT desarrollar una aplicación o un sistema. IT se demoraba probablemente un año o con suerte varios meses, le entregaba algo a negocio y bueno, era lo que en ese momento se podía hacer y la gente se conformaba con eso. En los últimos 10 años se empezó a trabajar con metodologías ágiles, en donde los ciclos se acortaron y lo que se hizo se involucró al usuario de negocio para que en cada sprint pueda tener control del timón y poder ir viendo un producto parcial entre cada sprint, y eso fue también acompañado con tecnología de virtualización y a lo mejor arquitectura SOA. Y en los últimos 2 años el mercado está mucho más desafiante, porque ahora es el usuario final el que participa activamente en cada iteración, y las iteraciones ya no pueden ser de semanas o meses, sino que nos exigen a IT que las iteraciones sean de días o en el peor de los casos semanas. Entonces ahí es cuando surge o tiene importancia el concepto de DevOps, que es una metodología de trabajo que permite
entregar valor continuamente y hacer despliegues continuos, y de esa forma el cliente está a través de diferentes formas, como por ejemplo poder entender si un beta permanente, como puede ser lo que están lanzando Google o Amazon, ¿no? Donde están continuamente haciendo despliegues, y a lo mejor nosotros somos, sin quererlo, beta testers, donde a lo mejor algo no funciona y rápidamente nos redirigen a una versión anterior que está funcionando. Para poder lograr ese tipo de agilidad con varios despliegues por día, fue necesario un cambio de arquitectura, pasar a microservicios, contenedores y una arquitectura de nube híbrida, que es la que permite tener la agilidad que estamos necesitando. La charla de hoy va a ser sobre estas últimas tendencias que ocurrieron, que tienen que ver con DevOps, microservicios, contenedores y preparar aplicaciones para que sean nativas para correr en la nube. Veamos un poco el problema que hay con los despliegues. Haciendo una analogía, cuando antiguamente se aprovisionaba la bodega de un barco y había equipajes de diferentes tamaños, el aprovisionamiento era un proceso artesanal, se demoraba mucho en aprovisionar un barco, los barcos también eran más chicos, y es algo a lo mejor equivalente a lo que pasa con el despliegue de aplicaciones en software, donde cada despliegue es diferente a otro, y ocurre un fenómeno que es que la gente tiene miedo de desplegar. Se está escuchando bien, ¿no? Porque acá me está diciendo Manuel que no escucha nada. Si querés probar si... entonces, la gente tiene miedo de desplegar, se espacían más los despliegues acumulan más cambios entre cada despliegue y el otro, lo cual aumenta el riesgo del despliegue. Al aumentar el riesgo, directamente aumentan los problemas. Al aumentar los problemas, se cumple esta autoprofecía de que los despliegues son malos, nadie quiere desplegar, lo cual implica que se hagan menos despliegues y que cada despliegue tenga mayor riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Es que los desarrolladores y la gente de operaciones de IT tienen diferentes preocupaciones. La gente de desarrollo está preocupada por entregar lo que pide el negocio a tiempo, por tener flexibilidad y en los cambios que necesita, en poder hacer integraciones con facilidad, mientras que la gente de operaciones, su preocupación es poder controlar, reducir costos operativos y mantener la seguridad y no permitir que se produzcan delitos informáticos. Para colmo, el único momento en que el equipo de desarrollo y el de operaciones habitualmente se comunica es cuando desarrollo le dice: hay que desplegar para tal fecha la versión 2.0.3 de esta aplicación, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque operaciones pide que le avisen con anticipación. Habitualmente los ambientes son diferentes, con lo cual lo que funcionaba en un ambiente, en el otro no funciona, y empiezan a echarse las culpas unos a otros. Entonces, hace unos años se empezó a hablar del concepto de DevOps, que lo habrán escuchado muchas veces, que implica trabajar en conjunto, personas, procesos, tecnologías, etc. De esa forma se arma una sinergia entre estos tres actores, lo cual nos dicen que mágicamente va a solucionar los problemas. Ahora bien, vayamos a algo más concreto, ¿no? Y que es, ¿qué significa hacer DevOps?
Primero, acá estamos poniendo los 8 conceptos fundamentales de DevOps, que es considerar, en primer lugar, que absolutamente todo es código, que la infraestructura es código, por ejemplo. Entonces, de esa forma uno puede automatizar, que es el siguiente paso, todo lo que se pueda. Para poder automatizar es fundamental tener integración continua y delivery continuo. ¿Cuál es la diferencia entre integración continua y delivery continuo? Integración continua implica hacer un build automático del código fuente y correr algún conjunto de tests unitarios, avisar a los desarrolladores si alguno de los tests no anduvo, y delivery continuo va un paso más allá, que implica desplegar en un ambiente en lo posible en producción de forma automática. Estamos hablando de forma automática, pero no estamos hablando de forma descontrolada. Es fundamental acá que, si bien el proceso es automático, tiene que tener todos los controles necesarios para que este proceso se ejecute con el menor riesgo posible. Un concepto fundamental de esto es que la aplicación siempre tiene que estar en un estado candidata a producción, para que en cualquier momento alguien decide poner a producción, aprieta un botón, solicita las aprobaciones correspondientes a través de un workflow y la última versión estable de la aplicación se despliega en algún ambiente productivo, que pueden haber varios ambientes productivos también, ¿no? Como estamos hablando de hacer despliegues continuos, es fundamental el monitoreo de las aplicaciones. Y esto nos da al siguiente punto, que implica tener un feedback rápido y lo cual implica poder fallar rápido. Es decir, si llega a haber algún problema, yo me quiero dar cuenta a los pocos minutos o a lo sumo en una hora que algo no están dando y no esperar a tener quejas de los usuarios. Y acá otro concepto fundamental es de reconstruir versus reparar. ¿Qué quiere decir esto? Si algún componente, algún nodo, alguna aplicación no está funcionando, no quiero perder tiempo tratando de entender qué es lo que le pasa, sino tener algún script que automáticamente la destruya y la vuelva a crear en segundos o a lo sumo en un par de minutos. Es un poco la analogía de tener el software como ganado en lugar de mascotas. Si algo no funciona, lo sacrifico y lo vuelvo a crear rápidamente. Y otro concepto fundamental es tener un pipeline de delivery que, a través de un proceso automático y con las aprobaciones correspondientes, pueda hacer un despliegue a lo largo de diferentes ambientes. El concepto de DevOps no es nuevo, surgió en una conferencia de agilismo hace más de 10 años, pero no fue sino hasta hace un par de años que se pudo concretar debido a la incorporación de una nueva tecnología que son los contenedores. Haciendo la analogía que hicimos al principio con el aprovisionamiento de barco, un contenedor en software es algo parecido, es algo estándar que algún ingeniero lo va a provisionar tratando de optimizar el contenido que está dentro. Tiene un tamaño estándar, tiene unos ganchitos para que se enganchen unos con otros, y después, cuando eso lo mueven las grúas o lo acomoda un capitán de un barco, lo único que le preocupa es el peso que tiene y ninguna otra cosa. Después lo que hay adentro no es un problema. ¿Qué significa o qué es un contenedor? Bueno, depende si le preguntamos a infraestructura o a los desarrolladores. Del punto de vista de infraestructura, es un proceso que corre aislado en lo que se llama un sandbox o una caja de arena, es decir, no interfiere con otros procesos, es muy liviano y es totalmente portable a través de ambientes que estén soportados para correr contenedores. Y desde el punto de vista de las aplicaciones o de los desarrolladores, es un paquete que es autocontenido, es decir, tiene todas las librerías
y todos los archivos necesarios para que una aplicación se ejecute. Haciendo una diferencia entre un sistema operativo tradicional o contenedores, ya sea un sistema operativo virtualizado, ¿no?, que es lo que está a la izquierda de la pantalla. En un sistema operativo virtualizado, por ejemplo, tenemos hardware que puede estar virtualizado, tenemos un sistema operativo con varias librerías y aplicaciones que utilizan esas librerías. ¿Cuál es el problema acá? Que si tenemos algún conflicto de librerías, por ejemplo, que una aplicación requiera una versión de una librería y otra aplicación otra, vamos a tener algún problema. Si actualizamos una librería, vamos a tener que hacer una prueba regresiva con todas las aplicaciones que usan esas librerías. Y a la vez, en cada ambiente, tenemos que estar seguros que se use exactamente la misma versión del sistema operativo con exactamente la misma versión de cada librería, lo cual, si no se cumple, implica un riesgo alto cuando se están haciendo despliegues entre diferentes ambientes. Por otro lado, al contrario de lo que ocurre con los contenedores, un contenedor corre también sobre un sistema operativo que puede ser virtual, pero un contenedor es un sistema operativo con un kernel muy chiquito que bootea en pocos milisegundos, levanta únicamente las librerías que necesita la aplicación para funcionar, y eso permite que sea autocontenido y muy liviano. Si vemos los diferentes tiempos para aprovisionar una máquina física, una máquina virtual o un contenedor, acá vemos por qué los contenedores es lo que permite esta velocidad de despliegue y poder hacer a lo mejor decenas o miles de despliegues por día, como están haciendo las grandes corporaciones como Google, Amazon, o bancos como el Santander o Banco. A la vez, el tema de los contenedores implica una separación de las responsabilidades entre operaciones y los desarrolladores. La gente de operaciones se va a preocupar por proveer un sistema operativo que soporte los contenedores, y los desarrolladores se van a preocupar por meter adentro del contenedor todo lo necesario para que esa aplicación funcione. De esta forma, las responsabilidades están bien definidas y hablan todos un lenguaje estándar que son contenedores. ¿Cómo es un despliegue con contenedores? Supongamos, o en la figura, vemos que tenemos el desarrollador que hace un commit en un sistema de control de versiones, que puede ser Git, por ejemplo. Ese Git dispara un proceso habitualmente en Jenkins, y ese Jenkins, además de armar el artefacto a desplegar, lo cual puede implicar una compilación del código fuente, lo empaqueta en una imagen de un contenedor, que eso luego se despliega en máquinas físicas virtuales en una nube pública o privada. El problema lo tenemos cuando tenemos muchas máquinas, tenemos que dar alta disponibilidad, y ahí es cuando decimos, tenemos un contenedor, ¿dónde lo despliego? Y las cosas se complican aún más cuando un contenedor depende de otros, por ejemplo, cuando estamos hablando de microservicios, que una aplicación se compone de varios microservicios, con lo cual esos microservicios van a tener requerimientos de que estén seguramente en la misma red, que compartan ciertos recursos. Entonces, ya no es trivial manejar a mano los contenedores. Entonces, además de contenedores, necesitamos lo que se llama scheduling, que es decidir dónde vamos a desplegar los contenedores, manejar el ciclo de vida
y la salud de los contenedores, es decir, mantener los contenedores funcionando más allá de que hayan fallas, poder, cuando un contenedor está fallando, sacrificarlo, como dijimos antes, y levantar rápidamente otro nuevo, poder hacer un discovery, descubrir los contenedores en la red. Es fundamental el monitoreo para ver si están funcionando correctamente. Seguridad, poder escalarlos, manejar persistencia y poder componer varios contenedores para armar una aplicación. Entonces es así como surgió un proyecto de Google que se llama Kubernetes, que es un sistema o una plataforma open source para automatizar los despliegues, las operaciones y escalar los contenedores a través de múltiples hosts. Kubernetes es hoy en día el líder en la industria para gestionar contenedores, y la idea es que al problema que teníamos antes de dónde desplegar los contenedores, Kubernetes nos va a ayudar y va a realizar el despliegue de una forma automática, se va a ocupar del ciclo de vida, se va a ocupar de la salud, de poder hacer un discovery de los contenedores, etcétera, todas las cosas que dijimos anteriormente. Entonces la idea es, una vez que tenemos la imagen de los contenedores, metemos a Kubernetes en la ecuación para que Kubernetes nos resuelva el problema de gestionar y orquestar los contenedores. La industria está convergiendo hacia Kubernetes, lo está adoptando como el estándar de la industria para manejar contenedores, y todas las grandes corporaciones se están sumando a esta movida de Kubernetes. Y el tema es que con Kubernetes solo no nos alcanza, necesitamos además un SDN, es decir, una red definida por software para que funcione Kubernetes. Y es ahí como, por ejemplo, podríamos nosotros buscar algún sistema open source de SDN, como puede ser Open vSwitch, y armarla, lo cual implica tiempo. También necesitamos un registro de imágenes para las imágenes de los contenedores, que tenemos también diferentes image registry open source que se pueden configurar, lo cual también implica más tiempo. Necesitamos también tener un logueo centralizado, porque al tener un montón de contenedores, recuerden que hay organizaciones que tienen miles de contenedores funcionando, perdemos totalmente el control de en qué nodos está corriendo cada contenedor, con lo cual es fundamental tener un sistema de logueo centralizado. Y ahí es donde hay combinaciones o stacks, como pueden ser FluentD con Elastic y Kibana, para armar una solución de logueo centralizado que obviamente también lleva tiempo de configurar. Y por último necesitamos también el manejo del ciclo de vida de la aplicación. Y ahora también están de moda o es algo ya estándar, los portales autoservicios, con lo cual necesitamos una interfaz gráfica o un sistema de línea de comandos para que los usuarios puedan gestionar todo el despliegue y la administración de diferentes ambientes sin necesidad de que el equipo de operaciones sea un cuello de botella. Todo esto también de una forma controlada. Así que bueno, no alcanza solamente con contenedores y Kubernetes. Hay un montón de otras cosas que son necesarias para poder trabajar correctamente con DevOps, que muchas ya las nombramos, otras pueden ser, por ejemplo, multitenancy, aislamiento de contenedores, manejo de cuotas, pipelines de CI/CD, chargeback, que Kubernetes y Docker de por sí no las proveen. Entonces, para eso tenemos la solución de Red Hat OpenShift, que es
nuestra plataforma de administración de contenedores basada en Docker y Kubernetes, lo cual permite correr aplicaciones distribuidas en gran escala. Red Hat es uno de los líderes en la comunidad de Docker y Kubernetes, obviamente después de los fabricantes de estas tecnologías, que es Docker y Google respectivamente. Red Hat es el siguiente contribuyente a estas comunidades. ¿Y qué es lo que hace Red Hat? Red Hat combina un montón de productos o de proyectos que están en la comunidad, los cuales son gestionados por comunidades de forma independiente, no tienen soporte. Red Hat combina varias de estas librerías y arma una plataforma upstream open source que, por ejemplo, una de las más comunes es Fedora, y para el caso de OpenShift, la plataforma open source se llama OKD, que es una combinación de muchos otros proyectos comunitarios, como puede ser Kubernetes, Docker, Atomic, etc. Red Hat lo que hace es, toma una versión estable de esta plataforma upstream, que probablemente no sea la última, sino que es una versión que ya tuvo su periodo de madurez, y arma un conjunto de plataformas empresariales que tienen soporte y actualizaciones con un SLA ya acordado con los clientes. Es así como OKD se transforma en tres ofrecimientos empresariales que son OpenShift Enterprise, que es el OpenShift para instalar on-premises, OpenShift Dedicated, que es un OpenShift mantenido por Red Hat en una nube, es decir, ya está provisto por Red Hat, y OpenShift Online, que es una versión más light que permite hacer pruebas de concepto rápidamente. OpenShift es políglota, lo cual implica que puede manejar diferentes tecnologías, ya sea Java, Vertex, Nginx, .NET, Node.js, etc. ¿Y cómo funciona o cómo concluye el esquema que teníamos antes? OpenShift lo que hace es acelera la forma de trabajar, ya que combina los pipelines con registries, con un contenedor, con logueo distribuido, etc. Y vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Hablamos de lo fundamental que es tener un pipeline de delivery. Ese pipeline, la idea es que vaya fluyendo a través de diferentes ambientes, con un sistema de monitoreo para ver si hay alguna falla y que ese sistema nos avise inmediatamente para poder hacer un rollback o poder desplegar rápidamente una nueva versión que estabilice el problema, y que fluya a través de diferentes ambientes, ya sea totalmente automático o al menos con un workflow de aprobación, también con un workflow totalmente digital, es decir, que le llegue a un aprobador algún tipo de notificación para que apruebe un despliegue, esta persona aprieta un botón y autoriza el despliegue. ¿Cómo funciona un despliegue con OpenShift? Por un lado, IT lo que va a armar es un entorno o un catálogo de imágenes de entornos de ejecución ya aprobados. ¿Qué significa esto? Que se reúnen los desarrolladores con la gente de seguridad, con la gente de operaciones, y dicen, estos son los stacks de ejecución aprobados, que pueden ser, por ejemplo, JBoss CAP con el RHEL, pueden ser Mongo con CentOS, pueden ser .NET Core con RHEL, puede ser WebFear
con RHEL. Estos entornos tienen que tener estas versiones porque son las que están soportadas, tienen que tener estos parches de seguridad y esos entornos quedan en un catálogo que están aprobados por diferentes roles de IT. El desarrollador solicita a IT la provisión de un ambiente. Este ambiente es un tenant, es decir, va a ser totalmente independiente y no va a interferir con otros grupos que están trabajando. Y IT lo que va a hacer es va a provisionar un ambiente limitando los recursos de hardware que le va a dar a dicho ambiente. Entonces ahí el desarrollador lo que va a recibir es un nombre de un proyecto, una VLAN y una URL donde conectarse, y un usuario y password o credenciales que pueden ser a lo mejor sacadas de un Active Directory. Entonces el desarrollador comitea el código a un repositorio de código fuente, y ahí comienza en lo posible de forma automática un proceso de build, en donde OpenShift va a analizar el código fuente, y en base a eso va a determinar cuál es el entorno de ejecución que va a utilizar para provisionar dicha aplicación. Supongamos si el código fuente está en Node.js, entonces va a provisionar un entorno con Node.js y lo va a después desplegar en un catálogo de imágenes de aplicaciones, es decir, el entorno Node.js junto con la aplicación que descargó de GitHub. O si es, por ejemplo, una aplicación con Spring Boot, lo que va a hacer es compilar dicha aplicación y va a armar una nueva imagen Docker con el entorno Spring Boot junto con el artefacto compilado del código fuente. Una vez que está la imagen de la aplicación en el catálogo de aplicaciones, lo que va a arrancar es un proceso de despliegue, que también puede ser automático, en donde a través de un archivo de despliegue, un deployment config, Kubernetes va a desplegar ese contenedor en diferentes nodos y le va a asignar una IP interna. Luego se asigna una abstracción que se llama servicio, que es una forma de agrupar los diferentes contenedores que son iguales, de forma de abstraerse de la cantidad de contenedores que hay, y después se puede crear una ruta, que es una forma de acceder de forma externa al proyecto de OpenShift a dicho servicio. Por ejemplo, acá en la figura vemos que se desplegó un frontend, y de forma análoga podemos desplegar el backend. Supongamos que acá se ejecuten un conjunto de procesos o de pruebas de integración en lo posible automáticas, y al desarrollador le llega un mensaje de que alguna funciona mal. Entonces, bueno, esto es un entorno de desarrollo, así que el desarrollador va de forma similar, va a volver a hacer un commit en el repositorio de código, lo cual va a generar un nuevo proceso de build y un nuevo proceso de despliegue con una versión que se estima, esperamos, solucione el problema que se originó antes. De forma análoga, esto se hace también con el ambiente de QA, el cual va a estar controlado por el equipo de QA. Lo mismo con el proceso de preproducción, donde acá, por ejemplo, una de las diferencias que podemos tener con el resto de los ambientes es que no se vuelve a hacer la compilación, sino que se usa la imagen del contenedor que ya se había probado en el entorno anterior, y una vez que alguien aprueba, se realiza el despliegue en el entorno productivo. De esta forma, entonces, tenemos integración continua, despliegue continuo y delivery continuo. Hay un montón de empresas alrededor del mundo que ya están usando esto. Y bueno, queremos ver ahora si tienen algunas consultas. Tenemos unos minutos como para poder
responderlas. Chicos, tienen todos abierto el audio por si quieren hacer alguna consulta, tanto los panelistas como los espectadores. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos mucho haber participado en este webinar. Y bueno, se pueden poner en contacto con Comit si tienen alguna otra inquietud o si quieren profundizar sobre alguno de estos temas. Damián, ¿vos querés agregar algo más? Sí, bueno, a ver, aguardamos un minutito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, ya vamos a hacer el cierre. Te escuchamos, Emanuel. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno, perfecto, sí. Jerónimo, mi pregunta era de si la recomendación es que en un ambiente de producción, que todos los ambientes no prod, como testing, QA, UAT de preproducción, estén separados del entorno de producción, ¿no? ¿Cómo se manejaría ahí la integración continua, ya que el ciclo de integración terminaría en preproducción, ya que tendría separado producción? Sí, es una buena pregunta. En principio, a nivel de arquitectura OpenShift, no hay nada que impida que el entorno de producción y los entornos no productivos estén funcionando dentro del mismo clúster. Lo que sí, seguramente en algunos entornos seguros, como los bancos, que Sí. cumplan a lo mejor con certificaciones SOX y otro tipo de cosas, Sí. van a querer que estos entornos estén físicamente separados. Exacto. En ese caso, lo que se puede hacer es armar pipelines, o sea, los pipelines los podemos disponibilizar en cada uno de los ambientes. Entonces, tenemos pipelines, por ejemplo, para el ambiente de desarrollo, otros para el ambiente de test, para el ambiente preproductivo, y después otro pipeline para el ambiente productivo. Algo que es inevitable es que tiene que haber alguna lugar desde donde los pipelines puedan bajar los artefactos a desplegar, un repositorio de imágenes, por ejemplo. Entonces, una posibilidad es que ese repositorio de imágenes pueda ser accedido por todos los ambientes. Entonces, en ese caso, hay pipelines independientes en cada uno de los ambientes que acceden a ese repositorio y bajan el artefacto o la imagen Docker a desplegar. Esa es una solución. Inclusive hay Red Hat comercializa dos repositorios de imágenes. Sí. El que viene, digamos, dentro de OpenShift es el repositorio de imágenes de Docker, y después está
un repositorio más robusto que es el de QI, que ese se suscribe además, aparte como un adicional a la plataforma OpenShift, y es un repositorio que tiene características de seguridad más avanzadas, donde ya tiene auditoría, tiene control de acceso y un montón de funcionalidades que seguramente necesiten en alguna institución con un estándar de seguridad alto. Bien, perfecto. Entonces con el pipeline yo podría tomarme la imagen que quedó en el catálogo de los entornos no productivos para desplegarlo en el sitio productivo. Exactamente. Está bien, está perfecto. Está bien, queda claro. Gracias, Jerónimo. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos mucho por haber participado de este webinar y quedamos atentos si tienen alguna inquietud o algún tema que quieran profundizar. Que tengan buen día a todos. Bueno, en nombre de Comit les doy las gracias a todos los que participaron. Esperamos que haya sido de utilidad y dejo mis datos en pantalla. Ahí tanto mi LinkedIn como mi correo electrónico. De todas maneras yo me voy a estar poniendo en contacto con ustedes. Pero la idea es que si quieren conocer más sobre las posibilidades que OpenShift da a su negocio o realizar una prueba de concepto, por ejemplo, los invito a que se comuniquen conmigo para que podamos coordinar alguna reunión. ¿Sí? Bueno, junto con Redhat nosotros podemos asesorarlos y acompañarlos en este proceso de cambio del que tanto se estuvo hablando. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Muchas gracias.